Muy bien, vamos a entrarle de lleno al tema. Hablemos de la obra enigmática. Sí, esa es la palabra del artista de manga Yosuke Takahashi. Y esto nos lleva a la pregunta central de este análisis. ¿Cómo es que un creador que fue tan pero tan influyente, hoy en día es casi un desconocido para las nuevas generaciones? Es un verdadero misterio, y es justo lo que vamos a desentrañar. Bueno, para entender de dónde viene esa visión del mundo tan particular, tan extraña que tenía, tenemos que irnos al principio, a sus orígenes, porque ahí, en sus primeros años, es donde están las claves de todo. Y este viaje nos lleva a 1956, específicamente a Hokkaido, en Japón. Imagínense esto, una tierra cubierta de nieve, alejada de todo el ruido de las grandes ciudades. Crecer ahí, en un lugar como Hokkaido, definitivamente te marca. Ese aislamiento es un factor clave porque alimenta una sensibilidad muy especial. Una en la que la línea entre lo que es real y lo que no, bueno, se empieza a desdibujar, a volverse casi invisible. Y aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, ¿no? Piénsenlo. Era un artista autodidacta. Siempre se mantuvo como al margen del sistema, del circuito formal del manga. Y claro, eso le permitió desarrollar una voz completamente libre, única. No tenía que seguir las reglas ni las convenciones de la época. Ok, ya tenemos el contexto. Ahora, veamos cómo todo esto se refleja en su trabajo. Es momento de entrar de lleno a su mundo, a ese mundo tan inexplicable. Y este cuadro es perfecto para entender la diferencia. Porque el manga de horror típico, pues, suele ser una lucha del bien contra el mal, con un final claro. Pero Takahashi, él rechazaba todo eso. No hay respuestas fáciles en su obra. Lo suyo es la ambigüedad, esa sensación inquietante que se te queda grabada. Y si queremos ver este estilo en su máxima expresión, tenemos que hablar de su obra insignia, de su creación más famosa, la serie Mugen Shinshin. Y aquí está la clave. El protagonista, Mugen Mamiya, es un ser sobrenatural, sí, pero no es el típico héroe que todo lo soluciona. De hecho, muchas veces las cosas terminan mal, sin una salvación clara. El punto es que su mundo es incomprensible y parece que no hay arreglo posible. Pero su arte no se quedó quieto, Fue evolucionando. En los 80 era un horror más silencioso, psicológico, lleno de eventos sin explicación. Luego, hacia finales de los 80 y en los 90, se fue más hacia lo interno, el deseo humano, los malentendidos como origen de la tragedia. Y ya en los 2000, su estilo se simplificó, y el terror se convirtió en algo más como una incomodidad constante, tocando temas como el paso del tiempo, el envejecimiento. Entonces, la pregunta es, con un enfoque tan personal, ¿cómo encajó en el panorama del manga de la época? Y más importante, ¿qué tipo de legado dejó? Pues miren, si pensamos en los años 80, teníamos artistas como Kazuo Umezu, con un terror súper impactante, o a Daijiro Morohoshi, con un horror más folclórico. Y luego estaba Takahashi. Lo suyo era otra cosa. Era más íntimo, más introspectivo, un pavor psicológico, silencioso, que venía de adentro. Y ojo, aquí hay que hacer una distinción súper importante para entender su legado. Porque su influencia no se ve en el estilo de dibujo. No se trata de que otros artistas copiaran su trazo. No, para nada. Su verdadera herencia está en la estructura de sus historias, en cómo las contaba. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Su influencia se encuentra en esa estructura que se niega a dar explicaciones. Básicamente, le enseñó a toda una generación de autores, incluyendo a un gigante como Junji Ito, el poder que hay en no explicarlo todo, el poder de lo que no se dice. Todo esto nos regresa al punto de partida, ¿verdad? A la pregunta inicial. Nos acerca a entender el núcleo de su arte y por qué ocupa el lugar que ocupa hoy en día. Y creo que nada lo explica mejor que sus propias palabras. Él decía, no estoy tratando de asustar a la gente, quiero dibujar las cosas extrañas tal como son. O sea, su objetivo no era el susto fácil, era la honestidad con lo extraño. Y ahí está el centro de su filosofía. Su obra es increíblemente consistente, porque parte de una visión del mundo muy personal, una donde el mundo no tiene por qué tener una explicación, donde los verdaderos monstruos están en la vida diaria, y donde la familia o la sociedad, lejos de ser refugios,
a menudo son la fuente del problema. Su decisión de no explicarlo todo es una postura artística, no comercial. Y aquí llegamos a la gran paradoja de Yosuke Takahashi. La razón por la que no es tan conocido, esa sutileza, esa negativa a dar respuestas fáciles, es precisamente la fuente de su poder como artista. Por eso su obra es un tesoro para quienes se topan con ella, porque nunca buscó ser masiva. Al final, su obra nos deja con una pregunta flotando en el aire, una que resume toda su filosofía. En este mundo nuestro, que parece exigir respuestas claras y rápidas para todo, ¿qué poder encontramos cuando nos atrevemos a aceptar lo inexplicable?